de eso. La reserva dista mucho de ser paisaje nativo, ¿no? Eso quiero que quede claro. Muchísimo. Digo, el paisaje nativo, por lo menos en nuestra área metropolitana de Buenos Aires, está masacrado, ¿no? Digamos, poniendo una palabra fuerte. De todas formas, no es un problema o sea, es grave, no es que no. Pero lo que quiero decir, hay como demasiadas circunstancias previas que hacen a que estemos hoy acá, que es imposible criticarlas desde un punto de vista negativo, por más de que sí sea, digamos, malo para el ambiente, ¿no? Y para nosotros. Quiero decir, el Río de la Plata, el río Achuelo, está absolutamente contaminado, ¿no? Estas contaminaciones vienen de hace muchos años. Digo, leía que ya desde los primeros mataderos y saladeros de la industria de la carne, ya los desechos que tiraban estas industrias iban a parar al riachuelo. ¿Por qué? Porque se las llevaban, ¿no? En aquel entonces no había tantas, entonces el riachuelo se las llevaba y tirabas un poco de sangre, sal, salificabas todo, se lo llevaba. Al rato ya ni te enterabas, ¿no? Esa como de los arroyos de toda la Argentina termina con el corazón del riachuelo. Sí. Sí. En un punto sí. Sí, y el arroyo que llega ahí desde donde yo soy, que es la zona de Reconquista, ahí está la reserva de Jaucanigas, es como un humedal re grosso como de la zona del litoral. Re podrido el arroyo también. Re podrido. Seco y podrido. Sí. O sea, es lo mismo el reflejo de lo que puede haber acá en el riachuelo que los arroyos. Pero lo que decía, no se puede hacer como un imaginario de cómo sería, de cómo hubiese sido. A mí me duele como pensarlo, pensando en los humedales que hay, no tan contaminados, como en otras cosas del territorio argentino, pienso. No, sé, sí hay. Nadie hizo una recreación. No sé si no hay recreación. Hay un proyecto de desarrollo libre. Sí. Creo, no sé si no hicieron una recreación de ponerle la han hecho en el Parque Saavedra. Debajo del Parque Saavedra pasa uno de los arroyos más importantes de la ciudad después del Maldonado. Hay una serie de arroyos al día de hoy en la ciudad, pero bueno, están todos incubados, ¿no? Y es terrible porque implica, a ver, esto ya es más mi posición personal, sacarlos no necesariamente va a estar bueno, claro. ¿no? Quiero decir, va a ser enfrentarnos como comunidad con un montón de cosas que le hicimos a nuestra tierra y que nos pertenecen y que no queremos evidentemente ver porque están justamente bajo tierra. Entonces, sacar el arroyo implica limpiarlo, implica un cuidado permanente, ¿no? Implica, traer cosas, máquinas que levanten, ¿no? Es como una obra de infraestructura no menor. Todas las casas que hay alrededor. Todas las casas que hay alrededor. Y estar en contacto con la calidad del agua también, porque eso el agua de los arroyos está en las mismas condiciones que el agua del riachuelo. O sea, nadie quiere estar en contacto con ese olor. Nadie quiere. No. Está claro. Por eso también, yo para esta clase estudié bastante. O sea, quiero decir, me informé porque yo soy, trabajo en paisajismo, pero no soy paisajista, a mí me gustan las plantas, pero bueno, me dedico a esto hace relativamente poco. Y estudiar esto fue un descenso a la locura y la depresión importante, como lo fue. Hasta que después me di cuenta que la reserva como paradigma me la dio vuelta, porque justamente la naturaleza, el residuo que te dejamos con nuestra media existencia, la naturaleza después se encarga de rápidamente entrar y cooptarlo, por más de que no sea la naturaleza primaria, ¿no? Porque acá tenemos un montón de plantas que son exóticas, que no forman parte de nuestros ecosistemas y pero que crecieron solas, digamos. Se crecieron solas, o sea, crecieron solas. No, o sea, crecieron en realidad, sí. En realidad se determinó un ambiente para que puedan crecer. Ese ambiente está cruzado por la dinámica hídrica, por un pajarito que se monta sobre un pasto, se comió un frutito que cagó
se anima una plantita. Bien. Ese pastito, o sea, ese arbolito que después creció, llaman más animales, empieza a haber un ecosistema como más íntegro. No está todo diseñado. ¿Vos sabés No de está qué para nada año es diseñado. esta foto? No entendiste nada. A ver. Sí, pero desde un principio. Mar, Desde un principio esa... no estuvo diseñado. No, entiendo como la confluencia de la Ahora le preguntamos. digo, Sí, después tranqui, como tranqui. el- Me no imagino que sé, la como si ahora está curaduría, controlado, ¿no? como El que 40, el 50. El el paseo. aspecto ahora, por ahí donde pasean los árboles que hay, llegó espantalado como todo. Mirá, o sea, los paseos obviamente están delimitados por nuestra mano. Todo lo vegetal que hay ahí no lo plantó ninguna persona. Por ahí sí, digamos, para controlar los caminos se poda, hay como una intervención. Pará, y algunos árboles igual de Buenos Aires sí los trajeron. Hay algunos que Ah, los- Buenos Aires sí, Perdón, no sé si ya lo dijiste. Pero a Buenos Aires, no al sector de la reserva. no al sector de la reserva. La reserva, digamos, nadie plantó nada de la reserva, ¿no? Estos de acá atrás enormes. Esto sí, porque si vieron eso, a donde estamos en este momento, Todavía seguiría la costanera de la playa. supo ser el balneario de Buenos Aires. Ahí ¿no? va. Ah, ok. Hasta los 60, fíjense, Esta Sí, es sí. una foto de los ahí, 60. espera, a ver, pasá a la siguiente. La otra, Pasá a la siguiente. Los 60 Esa es la costanera desde arriba, ¿no? 2009. Nosotros estamos sentados en estas escaleritas, ¿no? Acá, Ok. acá está la fuente, ¿no? Ok. Se ve. Sí. O sea, no, Y si todo quieren queda verlo, como tú una bueno, plataforma. No sé, una vez. ¿se ve? Hay una perfo, yo fui a una perfo que se llamaba Excavar. Nosotros estamos sentados acá. Voy a buscar después. Esta es la fuente de las Nereidas. Esta es la fuente de aquí. Ok. Y estaba esa costanera donde pintaba bañarse, hay Acá fotos de es buenísimo. todo esto, todo lo que tenemos enfrente, si nos lo podemos saber, es el paseo que entra al río. A los costados estaba la costanera propia, o sea, estaba el balneario propiamente dicho, donde nos tirábamos a la agüita, tomábamos un mate. Chapuzones del agua. Uy, El imagínate. La balneario costanera, más o menos. el balneario quedó abandonado. Vamos al río, ¿Cuándo se vamos a bañarnos. más o menos usuarios del balneario? Ese 30, 40. O sea, el balneario existe aproximadamente en un periodo de tiempo de 40 años, Ah, ok. entre 1900... ¿Cómo? Perdón. No, o sea, en principio, entre el 20 y el 60, por ahí. Aproximadamente. Con el desarrollo urbano pesado que se dio en el siglo XX, el agua del Río de la Plata, entonces las personas no querían meterse en el agua del Río de la Plata. Volviendo a tu pregunta, Seth. Sí, no, sobre esta relación de como una serie de vegetación que ya estaba y como, digo, pensando en un paisajismo, ¿no? Como, porque pienso como el rosedal o estos árboles que creo que le encantaban a Sarmiento, los plátanos, que, claro, como... ¿Quieren repasar un perdón. No, eso, como me pregunto como en qué momento empezó también como a montar eso, porque por ejemplo, yo siempre imaginé, hasta que en un momento empecé a tener información, como digo, como mi experiencia en relación con esos árboles en la ciudad, y era como, bueno, era para mí La vegetación de la ciudad. claro, la vegetación de la ciudad, la forma de la naturaleza, digamos, en la ciudad. Y me preguntaba sobre esa relación. Igual me llama esto la atención, o sea, creo que algo ya se mencionó, que es lo que decís, bueno, como la reserva ya es ahora una deriva entre un montón de procesos que pasaron y bueno, y la naturaleza se sigue expresando su forma, digamos. Pensé que era una persona. Perdóname. Inflando un globo. Digo, Micho. Sí, Yo pensé que era... O un pato. Pensé que era vos. Y te estaba agarrando algo. Nada, bueno, pensar esto como una nueva forma, ¿no? Como la reserva, como expresando eso, como esa nueva forma de la naturaleza. Sí, una nueva forma. Esto un paisajista francés que se llama Clement, de apellido, lo determina como tercer paisaje, ¿no? Esto por si le quieren investigar a términos Esto del tercer paisaje. Esto es un tercer paisaje. La creación conjunta. Sí. ¿Por qué? Hay, digamos, un conjunto primario que vendría a ser la naturaleza en su estado puro. Luego venimos nosotros, la cultura. La cultura genera residuos que no tiene que entenderse como esto, sino que tiene que entenderse como el mismo devenir. Digo, un baldío es un residuo, un campo deshabitado que antes estuvo plantado es un residuo,
cómo tiene la naturaleza, qué elementos de la naturaleza aparecen y de qué forma va conquistando nuevamente ese mismo espacio. Sí, De hecho, lo que pasado hablamos, ¿no? El tercer paisaje también había puede ser. Una cadera abierta. Puede ser. Como les digo, este lugar no es más que un baldío también. Un baldío muy lindo. A ver, ¿qué más? Vamos a caminar. ¿Quieren caminar? ¿Para qué lado? Dale. ¿Hay alguna pregunta, algo que les haya quedado resonando que quieran compartir? Les invito. Hay un libro que yo hace poco hice un paseo por el riachuelo Mirá qué lindo. con Acumar. Con Y Charlie. bueno, nada, me enteré de que es como la, no sé si saben qué es Acumar. Sí, con Gradín. No, no lo hice con él, pero Ah. sí él es parte de. Bueno, nada, son los que están, digamos, en la empresa como del Estado que se ocupa del saneamiento de la cuenca Matanza. Bueno, y me enteré de un montón de cosas, pero digo, para eso también, también fui ahí porque estaba bastante interesada en el recurso del agua. Y hay un libro que es interesante, que se llama Historia del Agua, si lo conoces, lo conocen, que es como de no sé, como unos cuadernos que escribía la Municipalidad de Buenos Aires, creo que en la década del 70 o el 60. Esta es una publicación del 79 por ahí, que creo que es un ingeniero el que lo escribió, y es interesante porque habla de la historia del agua de Buenos Aires y cómo se conforma la ciudad, todo esto que vos estuviste historizando, y en un momento como que planta como lo que él imagina en esa ciudad del futuro, y cuando lees las conclusiones decís, vos estás 50 años después y esto no ocurrió. Esto no pasó. Contá un poco, o sea, quiero ver esa deriva también de imaginación. Tengo la cita, si quieres te las puedo leer. Es bastante deprimente. No importa, estamos acá para eso. Dice, esto es un texto del 79. 79. Que imagino, no sé si no es una reedición, porque esta serie de cuadernos que es bastante interesante, son bastante serios, todas las cosas, tienen historias de todos los barrios, historia del agua, historia de los arroyos. Bueno, esta es una historia del agua, y dice, Buenos Aires será así en el año 2000, una ciudad limpia, sana, eficiente y renovada, con equipos urbanos dimensionados convenientemente para atender debidamente tanto a su población estable como a los turistas que llegan a ella. Tendrá cientos de hectáreas de espacios verdes, miles de árboles bordeando sus calles, y muchos centros de manzanas se parquizarán rodeados por fachadas interiores, con vegetación menuda, balcones y terrazas. Nuestro río de la Plata será invadido por el crecimiento urbano varios kilómetros más y será descontaminado, para que en los albores del siglo XXI los porteños puedan volver a sumergirse en él. El riachuelo se convertirá en un curso de aguas limpias comparables a las del Sena. En el año 2000, gracias a este nuevo código de la ciudad, recuperará paisajes que para la mayoría de la gente resultarán insospechados. Así, por ejemplo, el tramo final de la avenida 9 de Julio, al descender por un paso bajo nivel en Arenales, formará una producida barranca de la cual se podrá apreciar claramente que la ciudad está construida sobre una senda con ondulaciones pronunciadas, como toda la Pampa. Esa barranca se parquizará en forma similar a la Plaza San Martín y tendrá como telón de fondo una magnífica vista del Río de la Plata. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Ciela. Un soñador. Soñador, totalmente soñador. Pero bueno, yo cuando lo leí, es interesante porque va historizando todo y eso, y propone como con el nuevo código de la ciudad, que es lo que imagina. Yo imagino que debe ser un ingeniero él. Y nada, y lo lees y son casi 50 años. ¿Qué hora de después, y eso cosecha? está muy lejos Hora de de cosecha que como que existir. creaba una ciudad que era Muy, o sea, el agua, algo hídrico. lo contrario, de hecho. Sí. Como una utopía hídrica. Pero bueno, es interesante el libro. Está bueno el libro, sí. Yo voy a ver si encuentro unos audios que eran de una perfo que hicieron sobre un baldío a una cuadra del riachuelo, de la vuelta de Amunar. Se llamaba, creo que Excavar, habían hecho como una recolección de objetos sobre el riachuelo, pero mientras vos caminabas ibas caminando por el baldío y te ponías auriculares y ibas escuchando diferentes audios que eran todas las historias, como una cartografía de la ciudad a través del agua. Como decir, te va tirando por las calles, miren lo que vos hiciste, un recorrido de la barranca, pero desde todo por adentro también, desde los arroyos hasta que van al riachuelo. Había un archivo de Drive, después sí que lo encuentro, veo de pasar los audios. Y caminábamos los escombros así del baldío y escuchabas vos un poco las historias de cómo son
explicando. Estaba Para bueno. quienes les gustan los recorridos así, como deriva por la ciudad y esta relación con el paisaje, también Charlie Gradín, que está en Acumar, pertenece al colectivo Puerto ribereño Piojo, sí, de Puerto y a Piojo. Puerto Piojo, que son unos proyectos que implican, por ejemplo, esto que recordabas como de recolección, como recolección de objetos que quedan también como en los bordes, ¿no? También hay una transformación sobre los artificios de la cultura producidos por las fuerzas naturales, y hay como ahí una nueva expresión. Sí, con los desechos también, ¿no? De uno, que vos decís, esto tiro y a dónde va el agua. Como que en un punto también de pronto nos ponemos en una posición humana muy privilegiada de, estamos destruyendo el planeta, pero efectivamente igual estamos haciendo un daño muy grande, pero seguramente la sensación es que esas fuerzas naturales como que siguen La teniendo... confluencia es más grande. Sí, la vida, mirá ese pastito Una donde voluntad nació. total. Mirá ese que está en la Nereida ahí. Y creo que Una voluntad reconstruyeron, o sea, no sé cómo si es como ¿Cómo de digo? medio, ¿Una fuerza? ¿cómo se llama? No, me sale pero es como se ponen realidad virtual. Hicieron como reconstruyeron el balneario de Puerto Piojo, Charlie Gradín Muy bueno. y podés como verlo en realidad virtual. Hicieron un par de intervenciones en la ciudad y después creo que ahora este año se hizo como un congreso ribereño de muchas colectivos y grupos de gente que está trabajando sobre la costa, sobre la ribera, sobre el río. Y hay uno, yo los conozco, que está Puerto Piojo, está... Isla ¿Puerto Piojos Invisible. que es más por el norte, no? No, No, es acá al sur. Sí, es Bueno. Es cerca Y que es un lugar donde trabajan, investigan un poco esto. Y era una sí, antigua- como recuperar un ¿Y la lugar que antes se usaba como... Sí, es por ahí. Ok, que son tierras públicas, ok. Son tierras del Estado, pero está en el medio está YPF. Ok, Eso es como que de pronto YPF no te deja llegar. ok. Igual siendo para la costa, para Es cruzando Ensenada y todos esos pueblitos siendo para la plata, tienen unas costas reabiertas. Ensenada y Berizo es donde hay un delta entre Ensenada y Berizo, que es el río Santiago, que es muy hermoso, y yo pasé hace unas 3 semanas por ahí. Y está el pueblito de nada, lo que ¿La debería suceder, costanera? ¿no? Haces como La costanera de 150 Quilmes, metros y llegas a la costa, es como... Hay una reserva en Punta Lara también. En Punta Lara también hay. Una selvita. Ahí hay una dicotomía que Uy, por ahí está citas buena por como allá, una re contradicción, que es que la reserva Punta Lara hay un tipo de selva que también te viene, Baja con el río. baja con el río, y hay como una especie de, ¿cómo se dice? Cuando hay un debate al respecto, porque nuestra ciudad está emplazada entre la reserva Punta Lara, ¿no? La isla Martín García, Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, ¿no? En estos 3 lugares son humedales como zona de... ¿Dónde está Ciervo de los Pantanos? Ciervo de los Pantanos está en Otamendi, yendo por ruta 9 me parece. ¿Cuál es la que va Yendo a a Rosario. Rosario? Yendo a Rosario. Sí. Bueno, la selva marginal es un determinado tipo de ecosistema, que es lo que viene sucediendo, digamos. Tenemos lugares clímax de la selva, que es la selva paranaense en sí, que esto está en el sur de Brasil, Paraguay, y la selva misionera. Eso vendría a ser el clímax ecosistémico. A medida que se empiezan a desplazar de su centro, llegamos a lugares más marginales de sí mismo, Como Punta Lara. como en Punta Lara, como Ciervo Nacional de los Pantanos. Ahí eso también es como selvático. Sí. O sea, es un humedal. Lo que tenemos en el delta mismo, una selva marginal porque no expresa, o sea, no es el lugar donde mejor se expresa el ecosistema. Bueno, hay un debate porque supuestamente la reserva natural, la reserva, ¿cómo se llama? Punta Lara, se expresa un poquito de esta selva marginal. Sin embargo, a partir de ciertas investigaciones que se han hecho del pasado, hay como una corriente que tiende a pensar que esa reserva es, o sea, no es parecido a esto, pero tiene como algo del mismo desarrollo, y que es producto de un calentamiento global que sufre el planeta hace 200 años, y un desplazamiento ecosistémico, que deviene de la selva
pero que no es paisaje nativo, originario, en algún sentido. No se sabe, o sea, no se sabe. Lo que sí se sabe es que el paisaje de nuestra costa bonaerense y porteña se puede interpretar como lo que se denomina bosque blanco. No sé si saben. Bosque blanco. El bosque blanco es la conjunción Cocaína. de los pastizales pampeanos, de la selva, digamos, que viene del Paraná, y de otro ecosistema que se llama el espinal, que es más árido. Entonces ahí están las espinas, no sé si ubican el espinillo que teníamos acá, el tala, ¿no? Que sería como la parte marginal de lo que hay en Córdoba. Sí, exacto. El espinal en realidad forma parte de la pampa seca, que es hacia el oeste. Una pregunta, ¿todo este ecosistema que estás mencionando y Sí. cómo hacen los humedales? ¿El pantano toma lugar en los humedales? Por supuesto, los humedales son pantanos. Los humedal y pantano Son sinónimos sinónimos, siempre. ¿Y también estamos usando selva en esos sinónimos? ¿Selva también está ahí o no? La Otro selva, tipo de- o sea, es una selva marginal, es una selva. Es una selva. El pantano, digamos, puede generar selva también, ¿no? ¿Alguien quiere O sea, pela? es como la cantidad. Córtala. Yo esto no lo sé tan bien y no quiero chamullar cualquiera. Pero si me doy mañana, o sea, si me doy cuerdas, arranco. Básicamente tiene que ver como cómo conviven asociaciones de plantas, animales, el ecosistema, ¿no? Es distinto la selva del medio de Brasil que esta. Me gustaría que observemos igual en este momento un poquito lo que tenemos a nuestro alrededor y que pensemos también qué vemos, qué es lo que interpretamos por los árboles en este caso principalmente que podemos ver, qué sabemos de ellos, lo que quieran, o sea, esto ya se empieza a poner más subjetivo y como más nada, de observación y de compartir las observaciones si quieren. Hay situaciones a nivel paisajística que, a ver, como son árboles, generan un montón de volumen, ¿no? Y de sustancias y de líneas, ¿no? De curvas. Hay algo que es un clásico de la ciudad que ustedes lo vieron, no sé, que lo vimos infinitas veces, es que los canteros están alineados, ¿no? Si ven incluso la forma en la que fueron plantados estos árboles, fueron plantados los árboles, o sea, justamente se llama árboles de alineación, todo lo que están en los canteros. Eso generan líneas rectas que no, los humanos nos encantan. No podemos vivir sin líneas rectas. Entonces, todos estos árboles están en líneas rectas. Obviamente sus copas generan, ¿no? Otro montón de circunstancias que tienden a olvidar lo recto. El paisajismo es importante y a la hora de construir ambientes vegetales hay distintas teorías, ¿no? Pero lo ideal es como no tender a lo recto. Digamos, si vos tenés una plantita también, tenés una plantita acá, otra plantita acá y otra plantita acá, tienen que ir las plantas. Si lo pones así, por ahí queda como un poquito pasado de antrópico, ¿no? Entonces la idea es recrear ciertos movimientos, también falseándolos. Entonces es muy común, por ejemplo, en vez de que sea así, un simple movimiento ya te cambia todo, ¿no? Generalmente también hay que respetar ciertas alturas de plantación, entonces si vos pienso, no sé, en los ejemplos que podríamos tener en nuestras casas, ¿no? Si tienen una plantita que es más alta, la podemos poner al fondo, otra plantita que es más bajita la podemos poner adelante y otra la podemos poner acá. Y eso genera como una situación de vueltas, de curvas. Bueno. Ahora como ¿Qué la toca? plaza, el Parque La Estación, la próxima falda, ¿no? Como que están más Absolutamente. viendo esa dinámica. Súper jugosa. Esa es una política Pura de azúcar. La Mafalda es la que está Pura en... azúcar. No, falda nueva, más de líneas rectas y simplemente Me la como toda, Toda. Ahora otra instrucción, no es tipo pastito, árbol y ya. La quiso Siquier lo mismo. La quiso Siquier, la que está ahí cerca de las euros. Lo cual también es Belgrano y para mí, Córdoba. yo la otra vez hablaba de eso con una amiga, como que
es re diferente la exposición que se arma cuando estás en esas plazas que cuando estás en, no sé, en Plaza San Martín o en otra plaza mucho más, como eso, más alineadas, ahí que acá es el lugar de tomar mate, como que no tienen el pasto, además porque todavía no creció del todo, entonces como que también genera más baches, es otra la relación que tenés con el espacio ahí. Totalmente.